bueno, ya las ideas mesiánicas, me imagino que al igual que lo de la apocalíptica, iban desarrollándose después del exilio, ¿no? Pero es posible que se tomase esta figura de Judas, Macabeo, y de Jonatán, como nos decías tú la vez pasada, como prototipos de Mesías. No, yo no lo creo así. Mira, muchos académicos sí consideran, apelan a que el arquetipo que se va a tomar del Mesías parece surgir de Judas Macabeo. Pero esto lo dicen porque son los que insisten en que ya hay un mesianismo judío antes de Jesús. Y lo dicen para tratar de explicar a Jesús. Esa es mi primer crítica a ese punto de vista, porque no son ideas que ellos estén obteniendo de las fuentes documentales como tales. O sea, si tú lees Primera de Macabeos, lo que menos se te va a ocurrir es que Judas Macabeo sea un Mesías. Ni te pasa por aquí la idea, porque nunca se le llama así. Si tú lees a Flavio Josefo hablando, y fíjate, y eso Flavio Josefo ya es después de Jesús, pero cuando Flavio Josefo te habla de los revoltosos como Teudas, como el egipcio, como Judas de Gamala, Flavio Josefo jamás les llama Mesías. Flavio Josefo jamás dice son movimientos mesiánicos, jamás. Pero vienen los académicos a decirte, bueno, pero es que son movimientos mesiánicos. No, espérame, a ver, eso ya me huele a que estás poniendo categorías modernas en textos antiguos. Y eso no está bien. El texto antiguo se analiza por sí mismo, no con no en función de categorías modernas. Entonces, de repente cuando me vienen con esa explicación de querer ver en Judas Macabeo el modelo de lo mesiánico, me huele un poco a que en realidad están intentando explicar una cuestión que es totalmente ajena a Judas Macabeo y están tomando ideas de afuera y para poderles dar coherencia se las embarran a Judas Macabeo. Ok, eso metodológicamente está mal. Pero bueno, yo más bien digo que los conceptos realmente mesiánicos del judaísmo clásico, o sea, rabínico, empiezan con Bar Kokhba. Porque aquí hay una diferencia fundamental. Judas Macabeo tiene éxito en su liberación de Jerusalén. Bar Kokhba no. Entonces, ¿de dónde te va a surgir la obsesión de esperar a alguien que tenga éxito? El mesianismo es eso, mesianismo judío. La obsesión o las ansias de que llegue un líder que derrote a los enemigos de Israel. ¿De dónde te van a surgir esas ansias? ¿De que viste llegar a un líder que derrotó a los enemigos de Israel? No tiene lógica. O sea, llega un líder, derrota a los enemigos de Israel y entonces tú empiezas a esperar a que llegue un líder que derrota a los enemigos de Israel. No, pues si lo acabas de ver. O sea, eso no tiene lógica. La lógica es que desarrolles esa obsesión después de que tu líder fue derrotado. Y eso pasó con Bar Kokhba. O sea, del trauma de la derrota es de donde vas a sacar las ansias de que llegue un líder que haga lo mismo, pero si tenga éxito. Entonces, es diferente ahí. Yo sigo insistiendo en que el punto de partida del mesianismo judío es Bar Kokhba, porque no conozco un solo libro judío de ninguna tendencia escrito entre Judas Macabeo y Bar Kokhba, y estamos hablando de ¿qué? 300 años. O sea, si fueran 15 años, 20 años, me podrían decir, eso es una falacia de silencio. No, espérame, son 3 siglos. Ahí ya no aplica lo de la falacia de silencio, son 3 siglos. No conozco un solo libro que se clave en esta idea de estamos esperando al Mesías, que sea el guerrero que tenga éxito y nos libere de nuestros enemigos. Ni en Qumran existe eso. O sea, ni siquiera Qumran se desenvuelve con esa lógica. Y Qumran es el único grupo que hace literatura mesianista. Son los únicos que le ponen atención al tema del Mesías. Y eso poquito. O sea, de repente no, es que eran súper mesianistas y estaban bien clavados con eso. A ver,
¿Cuántas menciones al Mesías se han recuperado en Qumran? A los dos Mesías, al de Aarón y de David, porque aparte es un paradigma distinto. ¿Cuántas se han recuperado? ¿20, 30? Estás hablando de 900 libros. Bueno, sí, claro, mucho está deteriorado, pero mucho está reconstruido. Y de ahí sacas, yo creo que ni 20 referencias, ¿eh? O sea, si tú lees la compilación que hace Julio Trebolle de textos, Julio Trebolle te pone ejemplos, te pone 6 ejemplos. O sea, no es un tema que esté en duro que darle con eso. Por ejemplo, documentos supermesianistas, ¿no? Como el documento de Damasco, como la regla de la comunidad, te los mencionan 2, 3 veces en cada uno, punto. O sea, no es tan duro que darle con eso. En cambio, después de Bar Kokhba, sí se suelta un buen de literatura con el tema. Lo primero es esta interpolación al Targum de Jonatán, en el Targum de Isaías 53, que es una distorsión total de Isaías 53 para adaptarlo a la historia de Bar Kokhba. Y es la primera vez que se va a relacionar a Isaías 53 con el Mesías en el judaísmo. Y la parte donde dice, aquí mi siervo, al principio más, eso todavía en el 52:13, es la primera vez que alguien va a poner, aquí mi siervo el Mesías. Pues tú empiezas a ver lo que dice y te das cuenta que no está traduciendo Isaías 53, lo está rehaciendo por completo. Que en Isaías 53 te dice que el siervo va como cordero al matadero. Y en cambio en el Targum te dice que el Mesías va a llevar a los enemigos de Israel como corderos al matadero. O sea, te está cambiando toda la historia para hablarte de algo muy específico. Y es muy claro, muy probable, casi seguro, que se está refiriendo a Bar Kokhba, antes todavía de ser derrotado. Entonces, ahí es donde va a empezar realmente la obsesión, y ya después nos vamos a encontrar en la compilación de la Gemara, todo el famoso folio número 98A y 98B del Tratado de Sanedrín, donde hay ideas dispersas sobre lo que va a ser el reino mesiánico o el Mesías, o sea, ni siquiera hay todavía una idea muy estructurada, y luego más adelante ya van a aparecer las historias de el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David, la guerra contra Armilius y todo eso. O sea, ahí sí ya vemos una literatura que claramente está tratando de entender qué es el Mesías, pero eso solamente lo vemos hasta después de Bar Kokhba. Entonces, yo no veo manera, honestamente, de identificar a Judas Macabeo como el arquetipo desde donde van a surgir las ideas clásicas sobre el Mesías. Ni siquiera veo razones para ello. Lo que me dicen, lo que siempre me argumentan es que las ideas evolucionan. No, bueno, sí, ya sé que las ideas evolucionan, pero a ver, no evolucionan nada más porque sí. Nada en las relaciones humanas evoluciona nada más porque sí. Todos los cambios que se dan en la sociedad humana, filosóficos, teológicos, artísticos, culturales, literarios, musicales, estéticos, la forma de peinarte, o sea, todos los cambios que se dan en la sociedad humana cambian cuando cambian las relaciones económicas. Ahí es en donde empiezan los cambios. Si las relaciones económicas no cambian, lo demás se mantiene estable y prácticamente igualito o con cambios mínimos. Entonces, si me van a decir que evolucionaron las ideas mesiánicas, sí, vale, claro que evolucionaron. Pero a ver, si me vas a decir que evolucionaron en esta época, dime por qué. ¿Porque Judas Macabeo ganó? O sea, no encuentro por qué tendrían que evolucionar. Al contrario, si hubiera habido ideas mesiánicas y Judas Macabeo gana la guerra, pues más bien esas ideas mesiánicas se confirman, no tienen por qué cambiar. Entonces tendrías que buscar el origen antes, y no lo hay. Entonces, repito, yo no le veo sentido a que me digan Judas Macabeo es el guerrero triunfador que derrota a los enemigos de Israel. Entonces a partir de hoy voy a esperar un guerrero triunfador que derrote a los enemigos de Israel. O sea, no tiene sentido. Tiene sentido cuando te remites a Bar Kokhba. Todo el mundo estaba con la esperanza de que este tipo iba a expulsar a los romanos. Casi lo logró. Casi 2 años Betar y sus alrededores fueron independientes. Sacamos a los romanos de aquí. Estuvimos a punto de liberar Jerusalén. Creíamos que íbamos a reconstruir el templo y nos aplastaron.
y nos ganaron y nos reventaron. Bueno, pues entonces ahí sí tiene lógica que te pongas a esperar a que un día Dios nos va a mandar un guerrero como Bar Kokhba, pero que sí va a tener éxito. Ahí sí. En fin, debates exquisitos que de repente nos echamos y en donde nunca nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, ese es mi personal punto de vista. Sí, eso sí. Y bueno, entonces, según entiendo, las ideas mesiánicas, sí había ideas mesiánicas, pero esta idea del Mesías belicista, guerrero, no nace con Judas Macabeo, sino hasta Bar Kokhba, ¿verdad? Bueno, a ver, pero también vamos a entender algo. ¿Había ideas mesiánicas? Sí, las hay desde la Torá. Desde que Dios le dice a Moisés, vas a ungir a Aarón, esa es una idea mesiánica, porque es el verbo mashach, ungir. Y entonces en el momento en que Aarón es ungido, es un mashiach, es un ungido. Pero las ideas mesiánicas del texto bíblico solamente se remiten a la legitimidad del poder. O sea, eso de ser Mesías no es para redimir Israel, ni para salvarlo de los enemigos, ni nada. Ser Mesías es ser nada más el rey legítimo o el sumo sacerdote legítimo, punto. Ese es otro tema que también me sorprende con lo de Qumran, porque de repente me dicen que el qumranismo desarrolló la idea de dos Mesías. No, no es cierto. La idea de dos Mesías está en la Biblia. Ahí está Éxodo 29, agarras a Aarón y le vacías todo el bote de aceite y lo unges, es un ungido, es un Mashiach. Y ahí está Primera de Samuel en el 10 con Saúl, en el 16 con David, Primera de Reyes 1 con Salomón. O sea, agarras al chamaco y le revientas la vasija de aceite en la cabeza y lo dejas todo batido, lo unges. Ahí está en la Biblia claramente el paradigma de dos Mesías, uno sacerdotal, uno real, de la realeza me refiero. Eso no se inventó en Qumran. Qumran nada más está siguiendo el parámetro bíblico. Claro, lo entiende a su modo y lo aplica a su modo, sí, como suele pasar en estos casos, como suele pasar en las mejores familias, pero están siguiendo lo que dice la Biblia, nada más. Están siendo simple y sencillamente bíblicos, vamos a decirlo así. O sea, no veo desde dónde me dices que eso lo desarrollaron los qumranitas, o lo inventaron los qumranitas. No. O sea, sí existen conceptos mesiánicos, pero son esos. No tiene nada que ver con la redención de Israel. Solamente tiene que ver con la legitimidad en el ejercicio del poder. Ese es el concepto mesiánico bíblico. Y todo lo que he leído de las compilaciones que hacen Adolfo Reutemann o Florentino García Pérez o García Martínez o Julio Trebolle, de los fragmentos mesiánicos de Qumran, todos se pueden entender perfectamente en esa lógica. No necesitas introducirle ninguna otra lógica. Entonces, bueno, por eso mantengo mis reservas con ese tema, ¿no? Solo quería agregar que faltó un tercero, que son el Mesías como Ciro, el ungido, mi siervo, que menciona uno desde afuera también, es un tercero. Claro, es que ese es el punto. O sea, cuando estamos hablando de el ejercicio legítimo del poder, al final de cuentas estamos hablando nada más de un título. O sea, hoy, no sé cómo le llamen en cada país, aquí en México, cuando hay una elección presidencial y en las urnas un candidato gana, recibe una constancia de mayoría primero, de que tuvo la mayoría de los votos, y ya luego toma posesión del cargo. El título oficial en México es presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ese es el término correcto, término legal, oficial. O sea, y ese es el término que determina la legitimidad en el ejercicio de ese cargo. Mesías en ese tiempo es eso, nada más. O sea, es un término que no tiene nada de mágico. Es decir Mesías en el tiempo bíblico es como decir el señor presidente constitucional de aquí del reino de Judea. Ahora, ok, en un momento en que Judea no tiene rey, que es cuando se escribe el Deutero Isaías, y, o sea, como del 40 al 55, pues el único rey que existe para los judíos en ese momento es Ciro, porque fue el que conquistó Babilonia. Entonces Ciro absorbió el imperio babilónico y ahora el nuevo rey es Ciro.
Y claro, Ciro es un rey legítimo porque, conforme a las costumbres del Medio Oriente, porque estas eran costumbres de todo el Medio Oriente, Ciro fue ungido. O sea, en la antigüedad, en ese tiempo y en esa época, no coronaban a los reyes, los ungían. Ahí están los textos antiguos persas que hablan de la unción de los reyes, ahí están los jeroglíficos egipcios donde se ve cómo ungen al faraón. Esa es la costumbre, esa es digamos, la tradición política en el antiguo Medio Oriente. Cuando alguien ascendía a ocupar ese grado de poder o un rango de poder, lo ungían. Entonces, pues son ungidos. Por eso, Isaías 45:1 le dice a Ciro, o sea, Dios hablando por medio del profeta, diciendo, he aquí mi ungido Ciro, mi Mesías Ciro. Ine Kirosh le Meshijó. O sea, he aquí a mi ungido Ciro, sí, mi Mesías Ciro. ¿Sí? Es el rey de los persas. ¿Cómo más le vas a decir? Esa es la manera correcta de decirle. Entonces, pero bueno, esa es una situación especial porque el Deuterio Isaías no es un texto mesiánico. Y eso lo sabemos porque nunca habla de la restauración del linaje de David. Al contrario, da por sentado que todo lo va a hacer Ciro. Entonces, bien, ok, de Isaías 40 al 55 podemos decir 20,000 cosas, menos que sea un texto mesiánico o interesado en los temas mesiánicos. Que los temas mesiánicos, repito, serían nada más la legitimidad del poder. El autor de Isaías 40 al 55, con esa referencia te está diciendo, mira, de eso olvídate. Ahorita simplemente no hay de otra. O sea, no nos vamos a zafar de los persas. Ciro es buena onda. De eso se trata todo Isaías 40 al 55. Ciro es bien buena onda. Nos va a dejar regresar a nuestro territorio. O sea, se ve que este tipo ya conoce las políticas persas. Ciro nos va a permitir restaurarnos como nación. No le busques, no le muevas. Arma tus maletas, agárralas, prepárate, salí de Babilonia, pueblo mío. O sea, preparad un camino en el desierto para regresar a Judea, obviamente. Todo gracias patrocinado por Ciro, por el rey Ciro, por el Mesías Ciro. Entonces, o sea, punto. El autor de esa sección de la Biblia no se mete en problemas de discutir que si la legitimidad, que si es del linaje de David, que si no, olvídalo. La restauración de Israel del linaje de David no es ahorita. Ni me preguntes del tema. No hay nada que decir. Ciro es el que nos la va a patrocinar. Punto. Ya, sonríe, sé feliz y agarra tus maletas y vámonos de regreso a Jerusalén. Esa es la lógica de Isaías 40 al 55. Entonces, por eso Isaías 40 al 55 nunca fue utilizado por el judaísmo para construir conceptos mesiánicos. Se tomaron de otros lugares. Pero bueno, el punto ahí crítico, el punto crucial es que ¿en qué momento le interesó al judaísmo construir conceptos mesiánicos? Pues en el momento en que estuvimos así de patearle el tujes a los romanos y nos ganaron. Y no nada más nos ganaron, nos reventaron horrible, o sea, hasta nos cambiaron el nombre del país como represalia, ¿no? Y a Jerusalén le pusieron a Elia Capitolina y a Judea le pusieron Palestina, o sea, nos ganaron y nos humillaron y casi nos destruyeron. Bueno, había diáspora, no nos iban a destruir a todos. Entonces, pues, ahí es en donde va a empezar. Dios algún día tiene que mandarnos a alguien que nos salve, ¿no? Ahí va a empezar, no antes.